los jueves tenemos una cita especial, por eso nos preparamos con el bolso, con la ropa, con lo que necesitamos, a veces con abrigo, a veces sin abrigos, pero básicamente con un pasaporte a conocer lugares que poca gente conoce, que pocas veces podemos llegar. Lugares impensados en la Argentina y en el mundo. Este espacio se llama Armate el Bolso. El creador es Pablo Jacue, que ya está allí en Buenos Aires. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien vos? Sí, ahora te escucho perfecto y te veo también. Perfecto, perfecto. Ahí estaba haciendo unos ajustecitos de audio. Bien, acá estaba ahí en el 550 escuchando el partido, así que me quedé ahí un rato escuchando el partido, sin muy buenos resultados, pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir, ¿qué vamos a hacer? Es un trayecto largo y como siempre sufrido, pero también ha sido una historia larga y sufrida la que tiene este lugar a donde vamos a ir esta noche, ¿verdad? Sí, un lugar que, nada, les recomiendo que se queden hasta el final de esta columna a escuchar porque es uno de los lugares, creo, más impresionantes de la historia. Bueno, de los que yo estuve, un lugar muy, 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 muy especial, pero creo que para la historia de la humanidad, ¿no? O sea, no solamente por un tema turístico o porque haya cuestiones relacionadas a la historia, sino porque por allí pasaron muchísimas cosas y son 3000 años de disputas y luchas que hasta continúan en nuestros días. Así que nada, quédense porque vamos a hacer un viaje a un lugar increíble, pero no se pueden ir de ahí, se tienen que quedar en la columna de Armate el Bolso acá en el viaje, ¿no? Pablo, bueno, tenemos todo listo, los papeles, el bolso, lo que necesitamos para viajar. Nos vamos a Jerusalén. Sí, un viaje que, bueno, tuvimos la oportunidad de iniciar hace 15 días acá, también contando un poquito ese desembarco en Tel Aviv, que fue un poco accidentado, como yo les contaba, llegué muy tarde en la noche, me perdí a la noche ahí, bueno, nada, fue todo bastante como, arrancamos como tropezando. Pueden buscar, también está en la nota que estuvo muy linda con las fotos que están en YouTube, buscando Armate el Bolso en YouTube, en los canales, en el canal de Sergio, de Multimedios también, para también ver esta primera parte que es muy interesante. Pero bueno, ya más instalado en Israel, continué este viaje, que el objetivo final era llegar a Petra, a Jordania. O sea, ya arrancaba, ya me iba a ir de Tel Aviv para emprender un viaje más largo. Y bueno, la primera escala de este viaje fue la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que, bueno, es una ciudad importantísima que toda persona que va a Israel no puede dejar de visitar. O sea, es punto de parada obligatorio la ciudad de Jerusalén. Así que nada, muy, 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 o sea, buscando información también para ir, pero es impresionante la cantidad de información que hay sobre la cantidad de cosas que hay para ver. Así que también, como siempre recomiendo, cada 15 días, cuando uno hace este tipo de viajes y cuestiones, tiene que seleccionar muy bien, ya también si tiene pocos días, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ver? Porque a veces abarcar todo es muy difícil. Fenómeno, ahí ya ingresamos en la sección de fotos, Pablo, así que podemos ir recorriendo a través de tu relato con el apoyo de las imágenes de lo que es esta ciudad que es la cuna de la civilización, como vos decías. Sí, yo cuando llego a Jerusalén, ¿no? Es un bus, está aproximadamente desde Tel Aviv, son 70 kilómetros. O sea, Israel es un país chiquito, o sea, se recorre muy, muy rápido por bus terrestre, casi no hay vuelos internos porque es pequeño y se hace por tierra, hay buena infraestructura de caminos. Así que yo fui en bus de un lado hasta Jerusalén, ¿no? Me resultó bastante interesante porque cuando llegamos a la terminal de buses, no es como las terminales de buses que uno está acostumbrado a ver aquí, ¿no? Sino es como si fuese un gran centro comercial o un shopping center como los que están acá en Buenos Aires o en Córdoba o en Mendoza, todo totalmente cerrado
en donde el bus ingresa, es como si fuese una fortificación, vos te bajás, tenés que hacer chequeo de seguridad, todo, y ahí recién es como que salís de la terminal, ¿no? Es como que no es un espacio así que entra y sale gente todo el tiempo. Todo esto por el tema también de las amenazas de atentados terroristas. Entonces está muy custodiado el tema del transporte. Y ahí me tomé un bus para llevar un colectivo para ir hasta el lugar donde estaba alojado, que estaba, para que un poquito situarnos en lo que es Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que su principal atractivo turístico es la ciudad vieja de Jerusalén. La ciudad vieja es una ciudad amurallada, que ya vamos a hablar qué es lo que hay ahí adentro, qué atractivos y qué cuestiones, pero para que se den una idea, todo empezó como para agruparlo dentro de la ciudad amurallada, ¿no? Es la historia de ese lugar. Y a medida que fueron pasando los siglos, los años, la ciudad se fue expandiendo, pero quedó como referencia la ciudad amurallada ahí como un lugar muy, muy importante. Yo no me alojé dentro de la ciudad amurallada, la ciudad antigua, sino que me alojé a unas cuadras. Ponele que yo estaba a 15 cuadras de esa ciudad. Entonces, bueno, fui a mi alojamiento y ahí inicié, digamos, la base para empezar a recorrer Jerusalén. Se puede hacer de diversas formas. Para recorrer lo que es el centro histórico o el casco antiguo, se hace caminando, o sea, no entran vehículos a ese lugar, es calles muy angostas que ya vamos un poco a contar, pero se puede hacer todo caminando, que es la mejor forma de recorrer y la única, porque dentro de la ciudad antigua no está previsto el ingreso de vehículos, motos, ni nada. Y un poco nada, contarte lo que es esta Jerusalén, que es una ciudad que es, uno, digamos, tiene que leer mucho para aprovechar ese viaje, porque si no, te estás perdiendo un montón de historia. Yo igual soy consciente que me perdí un montón de historia, por no conocer, por nada, fue hace varios años, pero bueno, nada, quizá algún momento vuelva con más información, ¿no? Claro, lo que se observa, Pablo, más allá del entorno histórico milenario, es también una fuerte presencia religiosa. Sí, Jerusalén, para entender un poco, yo digo, es una ciudad de 3.000 años de conflicto. Claro. Si nosotros nos posicionamos en los conflictos que actualmente vivimos, imaginemos, ¿no?, que estamos hablando de menos de 100 años, pero acá estamos hablando de 3.000 años de historia. Un lugar que fue punto de conflicto de montones de civilizaciones que pasaron por allí. Para un poco entender el hoy, la actual configuración de Jerusalén, para que se den una idea, Jerusalén es una ciudad que está dividida en dos. Hay una Jerusalén oriental y una Jerusalén occidental. Esto un poco nos recuerda a lo que es Berlín, ¿no? Claro. Pero bueno, el tránsito entre una y otra, ustedes me dirán cuál es la diferencia. Bueno, en la occidental se encuentra el Estado de Israel, digamos, y en la oriental están los palestinos. Pueden pasar de un lado al otro, sí, necesitan un permiso para pasar. Tenés que tener justificado el paso de por qué vas a cruzar de un lado al otro. O sea, cruzar de un lado al otro de la ciudad requiere un punto de control, chequeos, etcétera. O sea, no es tan libre la circulación. Y en cuanto la cosa se pone media pesada, se cierran los cruces y nadie se mueve. Esto quedó así un poco configurado luego de que en Naciones Unidas, bueno, cuando fue el tema de la creación del Estado de Israel, que es un tema bastante extenso y largo y complejo, se iba a decretar que Jerusalén sea la capital de un Estado, que iba a ser un Estado árabe judío. Entonces, iban a estar los palestinos, iban a conceder que Jerusalén era su capital y el pueblo de Israel también. Pero ¿qué pasa? Después de la Guerra de los 6 días, Israel avanza sobre lo que es la ciudad antigua y la anexa a la porción que le tocaba de Jerusalén. Entonces, ahí a partir de ese momento, del año 67, es la configuración territorial que hoy vivimos. O sea, la ciudad antigua de Jerusalén está en control militar y policial, podemos decir, y jurisdiccional de Israel, ¿no? Claro. Así que es muy interesante eso cómo se da. ¿Por qué? Porque a diferencia de Tel Aviv, vemos en Jerusalén mucho movimiento de culturas palestinas, árabes que hay. O
sea, hay autos, lugares de comida, gente en la calle, o sea, es como un lugar, digamos, multicultural, ¿no? Se ve mucha presencia de judíos ortodoxos, muchísimos, que en Tel Aviv no había visto, y también mucha gente, muchos árabes que trabajan ahí, que cruzan de Palestina, o sea, es un lugar de confluencia de estas dos culturas muy, muy fuerte, o sea, se ve en la calle cuando vos salís a comprar cualquier cosa. Así que es muy interesante verlo desde ese lugar, ¿no? Más o menos para que se den una idea, entre todo lo que es Jerusalén y las afueras, son 1.700.000 habitantes. O sea que estamos hablando de, no es tan grande a nivel poblacional, ¿no? O sea, dentro de todo, y en el centro, lo que es Jerusalén puede andar en 950.000 habitantes, aproximadamente, para tener una noción de la cantidad de habitantes, ¿no? que tenemos ahí. Así que, nada, una ciudad multicultural en el cual, por ejemplo, hay muchos localcitos de comida árabe que yo comí ahí, todo tipo de falafel, shawarma, todas las comidas típicas de ellos, que hasta es tipo comida rápida, que comparten, porque puede haber algunos platos que son, pero son todas comidas, como decía un profesor mío de la facultad, son fronteras que la política puede trazar, pero las culturas de los pueblos trascienden esas fronteras. Entonces, vos podés encontrar la misma comida en Turquía, en Siria, en Egipto, o sea, ¿por qué? Porque es toda una unidad, podemos decir, muy grande y regional que comparte quizás hasta muchas cosas, muchas costumbres desde hace miles de años, ¿viste? Por gente que viajó, que cruzó de un lado al otro, etc. Así que nada, desde ese lugar muy, muy interesante poder vivir esas dos culturas, ¿no? Inclusive en esta convivencia vemos carteles que tienen el idioma árabe, pero también el idioma occidental, en este caso el inglés, porque bueno, uno supone que además de esta convivencia que existe, esta convivencia multicultural, Pablo, básicamente todo el mundo allí vive relacionado con el turismo, ¿verdad? Sí, por lo general en lo que es la vía pública en Israel se encuentran muchos carteles en árabe y en hebreo, se pueden encontrar en los dos idiomas. Ahora te voy a contar un poquito qué es lo que estamos viendo en las fotos, pero no quería dejar de un poco mencionar, ¿no? De, así como a grandes rasgos, qué pueblos pasaron por ese lugar. Porque esto arranca aproximadamente a 3.000 años antes de Cristo, es donde hay algún registro de ya algún principio de civilización en ese lugar. Así que 3.000 años antes de Cristo, estamos hablando ya 5.000 años, ya teníamos gente ahí o pequeñas poblaciones. Y ahí, bueno, arranca toda una historia muy, muy interesante con también lo que fue la famosa tradición y toda la cuestión relacionada al rey David, ¿no? Que el rey David forma el pueblo, o sea, el rey David, digamos, para los judíos es su templo, el templo del rey David, obviamente que lo vamos a ver, lo que queda, que es el Muro de los Lamentos, en el pack de fotos, es el lugar más sagrado para el judaísmo, ¿no? Jerusalén es el lugar donde David eligió y donde se produce toda la historia prácticamente más fuerte relacionada a el judaísmo, pero ¿qué pasa también? No solamente el judaísmo, sino que también ese lugar está compartido por la religión musulmana y por la religión católica. Entonces podemos decir que es un punto religioso muy importante que ya vamos a ver hasta cómo dentro de la misma religión hay algunas disputas, ¿no? Después, bueno, el templo del rey David, que lo construyó el primero, su hijo Salomón, fue destruido. Después lo volvieron a levantar, lo volvieron a destruir, estuvieron los romanos, estuvieron los persas, estuvieron los babilonios, el Imperio Otomano, pasaron las cruzadas, vinieron los musulmanes, se fueron los musulmanes, volvieron los musulmanes. O sea, la cantidad de imperios y civilizaciones que pasaron ahí es impresionante. Y la sangre derramada en esa tierra también o sea, cuando fueron las cruzadas, yo releí algunos relatos como para volver a recordar también todo este lugar.
fue una cosa tremenda. O sea, los relatos que uno ve, que son registros históricos, muchos de estos pueblos, como los romanos, registraban absolutamente todo lo que sucedía ahí, ¿no? Así que muy, muy, muy cargada esa zona de muchos conflictos. La ciudad de Jerusalén se destruyó muchísimo, se destruyó en numerosas oportunidades, y no solamente se destruyó debido a acciones bélicas, sino que también se destruyó debido a sismos que hubo en el lugar. Así que, bueno, el espacio que vamos a compartir y que vamos a ver es un espacio que está, como yo digo, súper transformado. O sea, no es que, por ejemplo, vamos a Roma y vemos la cultura romana en ese espacio. No, acá vamos a ver un poco de los rastros de muchas civilizaciones que pasaron en ese lugar. O sea, claro, es un museo a cielo abierto. Cada civilización que ocupó ese lugar, bueno, significó guerra, significó sangre, pero dejó seguramente un rastro en la cultura, en la construcción, en los hábitos, que fue imborrable a través de los años. Es así, y vamos a iniciar, ya vamos a entrar en la ciudad, tanto que hablamos, vamos a ingresar a la ciudad vieja de Jerusalén, que es donde están las mayores reliquias de, podemos decir, de la fe de varias religiones. Pero esta ciudad, podemos decir, antigua, imaginémosla como si fuese una pizza, que está repartida en cuatro porciones, y esas 4 porciones se llaman cuartos, y vamos a ver en el paquete de fotos alguna que otra fotito de algún cartel, que son los quarter, que están en los carteles, que tenemos el cuarto cristiano, el cuarto armenio, el cuarto musulmán y el cuarto judío. Todo eso en el mismo espacio. O sea, vamos pasando en nuestro recorrido por adentro de la ciudad antigua por diferentes cuartos que tienen diferentes costumbres y diferentes religiones dentro de ese mismo lugar. O sea, es algo que es único en el planeta esto. O sea, no pasa en ningún otro lado. Eso por acuerdo de quienes habitan ese lugar. Sí, ha habido mucho acuerdo. Está muy bueno esto que vos planteás. A lo largo de la historia, por ejemplo, se le ha cedido, por ejemplo, en el Domo de la Roca, que es una de las construcciones que estamos viendo ahí, que es un templo con una cúpula de oro, por ejemplo. Eso fue un acuerdo que Israel le concebió de que permanezcan ahí. Bueno, fueron diversos acuerdos a lo largo del tiempo, pero vamos a entrar al primer cuarto, que es el cuarto cristiano. ¿Por qué quiero empezar por ahí? Porque tenemos una de las iglesias, para no decir la iglesia más importante para el cristianismo, que es la iglesia del Santo Sepulcro. Ajá, o sea, esa es una de la iglesia, ahí es donde finaliza el Vía Crucis. Cuando uno camina por la ciudad antigua de Jerusalén, va a ver muchos carteles que dice Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa es un camino que se creó en la época de Constantino, allá por el 300 después de Cristo. Constantino fue el primer emperador cristiano, que él de alguna manera hizo que su esposa fuera a Tierra Santa a reconocer los lugares en donde había estado Jesús, y gracias a esa misión se puede conocer esos lugares de donde estuvieron. Ya pasaron 300 años, o sea, estoy hablando de 300 después de Cristo, van a reconocer. Y la señora reconoce, llega por relatos históricos y cuestiones a un lugar en donde le informan que ahí había estado el cementerio, digamos, las criptas donde Jesús había sido sepultado. O sea, eso era una especie de... Ya todo esto estaba construido, o sea, ya había un templo arriba de ese lugar. La señora lo hace que ese templo, digamos, lo saquen. Era un templo de Venus, lo hace sacar. Y ahí arman la primera iglesia del Santo Sepulcro. Y a partir de ahí tuvo numerosos y cientos de cambios porque tuvieron terremotos, la saquearon, se prendió fuego, bueno, numerosas cuestiones. Pero ahí tenemos 3 lugares muy importantes. Tenemos el sepulcro de Cristo, digamos, está la piedra en donde se prepara el cuerpo de Cristo una vez que lo bajan de la cruz, y el lugar de la crucifixión. Esos 3 lugares están en esa iglesia, que es una iglesia que es impresionante porque
es como si fueran, no sé, 5 iglesias en una, hay una mezcla, no se puede definir un estilo, o sea, hay de todo, o sea, uno fue, hizo una capilla, el otro la anexó otra, nada tiene lógica con nada, pero uno pone un pie ahí adentro y la energía es impresionante. ¿En serio? No sabés lo que es. Aparte toda la gente está ahí, muchos hacen el camino de la cruz de Cristo, o sea, vienen con cruces a las espaldas y ingresan ahí. No, es impresionante, ahí es muy, muy fuerte lo que vos vivís en ese lugar. Aparte uno está hablando del hombre, yo creo, más famoso de la historia de la humanidad, que es Jesucristo, ¿no? Y yo digo, podés creer o no, pero es un lugar que vale la pena visitar. Y te cuento una curiosidad que es muy, muy interesante. Es el lugar que, como decían en un relato, ¿no? Más cerca estamos de Dios, más difícil es compartirlo. En ese lugar, en esa iglesia está disputada. ¿Por qué? Por diferentes facciones del catolicismo. O sea, hay una parte de la iglesia que están los griegos. O sea, imaginémonos un edificio, ¿sí? 4 paredes. Bueno, en un pedacito de ese edificio están los griegos, en otro están los armenios, en otro están los franciscanos. Bueno, cada porción de esa iglesia, cada pedazo, cada ladrillo, cada cuadro, todo tiene dueño. O sea, está repartido en diferentes facciones del catolicismo. Y una anécdota, esto es algo que muy poca gente conoce, hasta el techo de la iglesia está ocupado por una comunidad de monjes de Etiopía que viven ahí hace cientos de años. Claro. En unas celdas, tipo cuartitos de 2x2, viven ahí hace cientos de años. O sea, porque nadie se quiere ir de ese lugar. Es muy, muy, muy interesante. Y aparte ves adentro los ortodoxos, ves diferentes cultos porque vas viendo a diferente horario diferentes celebraciones. No, eso es una cosa tremenda. Y para entrar al Santo Sepulcro hay que hacer cola, ¿no? Yo fui muy temprano en la mañana, me levanté un día, fui muy, muy temprano y pude entrar a ver donde está el Santo Sepulcro. Uno entra, tiene que agacharse, es chiquito, y ve una placa de mármol que obviamente la pusieron para que nadie se lleve pedazos de recuerdo, ¿no? Del lugar y eso. Así que es muy, 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 muy interesante. Y ahí se celebra, bueno, donde es muy fuerte estar ahí es en Semana Santa, ¿no? Pero para TES Unida te cuento una curiosidad más y ya vamos a seguir hacia otro lugar, que está muy... es algo que yo tampoco vi nunca. Nadie de este grupo de católico tiene la llave de esa iglesia. La llave de la iglesia la tiene una familia musulmana. Por ende, hay una hora del día, ahora no recuerdo bien cuál es, que un miembro de esta familia va y cierra la puerta y los deja todos encerrados. No. Y después al otro día a la mañana va y les abre. Así hace cientos de años, porque se firmó un acuerdo de statu quo que se llama, que es para que nadie, digamos, para dejar todo así como está y que nadie se siga peleando por ese lugar. Pero así que los dejan encerrados a todas esas comunidades ahí y hace cientos de años que viven en cada parte de ese templo. Es algo que yo nunca había visto en ningún lado, ¿no? Les recuerdo a la audiencia que estamos en Buenos Aires con Pablo Jacue. Estamos en nuestra sección Armate el Bolso. Nos está llevando en esta noche a Jerusalén, a la parte oriental, a la parte occidental, lo que es la Jerusalén antigua. Allí está la foto del Santo Sepulcro, por ejemplo. Pablo, nos decías que desde aquí, desde esta iglesia llena de historia y de misticismo, nos íbamos a otro lugar. Ya nos abandonamos, ahí bueno, podemos ver que justo está en las fotos, dentro de ese como sarcófago está el sepulcro. Claro. Ahí dentro, y hace poquito hicieron una restauración, hace unos 2-3 años, y levantaron las 2 placas de mármol y se comprobó por primera vez en la historia que hay rastros de piedra caliza, o sea que el lugar aparentemente es verídico, o sea, es real. Claro.
o sea, el lugar donde se montó la iglesia es un lugar de sepultura. Al menos, bueno, eso es lo que está confirmado. Pero nos vamos a ir al cuarto musulmán. Caminás, vas caminando, y ahí justo tenemos una foto que nos viene bárbaro para los que nos están escuchando. Las casas en el cuarto musulmán, uno va caminando, están como pintadas con grafitis. Claro. ¿No? Y la primera pregunta que hicimos es ¿por qué las pintan? Si es por un tema de cuestiones no sé, de estética o algo. Y es una forma de celebrar que esa familia se fue a la Meca. Mirá vos. Porque una vez en la vida todo musulmán tiene que viajar a la Meca. Entonces pintan su casa de manera, podemos decir, a nivel festivo, como nosotros adornamos nuestra casa para la Navidad con lucecitas. Bueno, ellos hacen esas pinturas, y si ven en esas fotos hay como una roca, que es la roca donde está la Meca, donde hacen la famosa peregrinación. Claro. Y el cuarto musulmán lo que tiene es que vos vas caminando y te encontrás con un montón de locales que te bombardean los tipos para que compres. Y algo que me pareció muy, muy interesante como una anécdota es que venden remeras, ¿no? de todo tipo. Y digo, cómo a veces uno se enrosca, ¿no? El ser humano en la política y en decir, bueno, yo estoy de un lado, del otro, etcétera. Pero ahí en la tienda de recuerdos o de cuestiones se venden todo tipo de pashmina, tapetes, bueno, todo lo que tenga que ver, que hoy por hoy es todo chino, pero lo que me sorprendió es que venden, por ejemplo, remeras que dicen, no te preocupes Israel, estamos detrás tuyo, y una bandera de Estados Unidos, y después al lado están vendiendo una remera que dice liberación de Palestina. O sea, no importa ahí la ideología, se vende todo. Así que es muy interesante, y si van ahí y caminan, lo que predomina es el regateo, ¿no? O sea, ahí tenés que ir y regatear porque, no sé, un vaso, vos querés comprarte un vaso que dice Jerusalén, ya arranca el vaso $50, arranca. Y claro, quizás lo terminás comprando por 5, ¿no? Y si le decís de entrada que sí, te mira raro, como diciendo, ¿qué pasa? Que no me regatea, ¿no? No, es tremendo. Aparte se ofenden, hacen todo un acting. Te ponen el vaso en una bolsa y te lo dan y dicen, no, dame 35, No, y es muy bueno. Y uno que me pareció una anécdota que es excelente, Sergio, cuando voy, mis argentino, crisis, no me quería vender porque sabía que a mí no me iba a sacar plata. O sea, tenía más en claro la política internacional, claro. Ese hombre. Argentina, crisis, tacaño, argentino, no, así me echó del lugar. Así que bueno, ese es el paso ahí por el cuarto, ¿no? Musulmán, y tiene un lugar que es espectacular, que es la explanada de las mezquitas, que si ven en el paquete de fotos, que los que están mirando, se ve una mezquita, que no es una mezquita, ¿verdad? Es un lugar de culto muy grande, con una cúpula enchapada en oro, que es un lugar súper sagrado para el Islam, porque se cree que de esa roca el profeta Mahoma se conectó con Alá. Entonces, es un lugar para el Islam súper importante también. En esa misma roca donde el judaísmo también cree que, o sea, ahí nació la vida. Claro. Entonces, o sea, entramos como ya a entender un poco cómo es un lugar de lo religioso disputado, porque cada uno cree, o sea, que son puntos sagrados para las diferentes religiones. Yo no tuve la posibilidad de ingresar ahí porque no se puede. Tenés que ir con un horario, por ejemplo, abre el domingo de 6 a 7 de la mañana y no abre nunca más para turistas. Yo no estaba justo ahí, ya me iba. Así que no pude verlo. Y como último así lugar icónico que uno puede visitar ahí adentro es el Muro de los Lamentos. Claro, que otro lugar histórico, ¿no? Exacto, eso está todo, esto por eso les cuento, para que se ubiquen geográficamente, esto está todo muy cerca. O sea, esto es como que salís de la feria esta que te vendían de todo, caminaste 150 metros, pasás un control de seguridad, te vas metiendo dentro de unas casitas y saliste al Muro de los Lamentos. Que el Muro de los Lamentos es la única pared que quedó del templo del rey Salomón. Claro.
Entonces, eso a propósito fue hecho por los romanos, se dice, que les dejaron una sola pared para que siempre se lamenten porque una vez que destruyeron todo, al pueblo judío lo echaron de Jerusalén. Claro. Entonces, para que siempre vuelvan a lamentarse, le dejaron una sola pared. Y me pasó algo muy, muy loco, pero bien en este lugar. Me pareció excelente la propuesta. Es que es un lugar abierto que uno puede ir y le explican a uno de manera súper correcta cómo es. O sea, comparten la religión con uno que no es de la misma religión. Ajá. Desde un lugar muy, muy, muy humano, y te cuentan, y si vos no querés participar, te podés quedar atrás afuera sacando fotos, no hay ningún problema, pero si querés acercarte al muro, tenés que pasar como por un puestito, como un carrito, y ahí te entregan un kipá descartable, ¿no? Te entregan un kipá descartable, vos te vas el kipá, y vos podés estar ahí y estar ahí al lado del muro, y está compartido para todos, y pueden disfrutar de ese lugar, sacar fotos, así que es un lugar súper público, abierto, respetando obviamente, ¿no?, los lineamientos que te dicen, que es como cualquier culto, ¿no? Totalmente, así respetar a quienes están allí en ese momento viviendo una situación, un momento precisamente sumamente místico, religioso, ¿verdad? Sí, no, en eso se ve mucho respeto, mucha seguridad por todos lados. También vimos un bar mitzvah, por ejemplo, también cómo se daba. Muy, muy interesante, muy, muy lindo. Pablo, bueno, me imagino lo que debe ser una visita, como vos decías, en fechas especiales para cada religión. En el caso de Semana Santa, ese lugar debe ser de un misticismo impresionante. Sí, hay diferentes fechas, por ejemplo, para, la comunidad cristiana es la Semana Santa, donde hay mucha afluencia de gente en el Muro de los Lamentos, son los viernes a la tarde, porque arranca lo que llaman Shabbat, claro, que el sábado en Israel es como para nosotros el domingo, digamos, y hay muchas reglas que hay que cumplir, y todo lo que es la zona de mezquita se llena para lo que es el Ramadán. Cada lugar tiene su fecha, digamos, en la cual son lugares que se llenan de gente. Yo lo pensaba hoy con el tema del coronavirus y con la situación que estamos viviendo, cómo se va a vivir eso, ¿no? Porque la afluencia de personas es impresionante, explota el lugar, se llena de miles de fieles. Absolutamente. Pablo Jacue, bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Quiero agradecer a quienes se han comunicado y destacan y te agradecen estos relatos. Aquí, bueno, tenemos varias. Norma, especialmente Norma de aquí, de Neuquén, que dice: qué belleza lo que cuenta este señor. He tenido muchos amigos judíos y sé cómo han sufrido. Es todo un tema. Bueno, y nos pide que nos cuidemos mucho, Pablo. También Héctor Un saludo a Norma. Héctor Mauro de aquí de Neuquén, que también destaca, Rubén Russo de Berazategui, Nair Ferchil desde Río Gallegos, Alicia Navarro desde Olavarría, Paula Cáceres, ¿quién más? José Max de Andacollo, en el norte de la provincia del Neuquén, Sergio Herrera desde Olavarría, Claudia Gasparini, Marcos Ponce desde Esquel, Vanessa Morosovsky, que está en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, Carlos Parsons, que está en Cenillosa, María Elena Johnson, Celeste Bustos, bueno, Cintia, que está en Chosmalal, Mavi Barba, que está en Miramar, Quique Fresán aquí en Neuquén. Muchísima gente, Pablo, que nos ha seguido en esta transmisión, en este viaje a Jerusalén. Pero especialmente quiero destacar lo que nos dijo una oyente que no nos puede ver porque no tiene la visión, y es Pato. Yo te compartí a vos y al resto de quienes colaboran con nuestro programa, porque cada uno de estos viajes tiene un relato, una descripción que debe incluirnos. Y Pato, que no nos puede ver porque no tiene la visión, nos agradecía poder viajar a través de ustedes, que les cuentan más allá de las fotos.
Sí, no, el mensaje fue hermoso, me emocioné muchísimo y esa es, a ver, nuestra tarea es chiquita, pero es contar también lo que vivimos desde nuestro lugar, compartirlo. Me hace muy feliz también que mucha gente nos esté mirando y escuchando a través de a lo largo y ancho de todo el país, de la audiencia. Y nada, agradecerles también bancarnos cada 15 días o los relatos que hacen también los otros colegas que son buenísimos, de una calidad impresionante, y poder también llegar a todos, porque también la radio tiene esa magia, ¿no? Que uno es como el partido de fútbol, lo está relatando y uno parece que está ahí en la cancha gritando y jugando, y creo que esa es la magia que tiene la radio, de poder viajar a lugares, a cualquier lugar, no importa, sea lejos, cerca, y poder uno trasladarse ahí, aunque sea por un rato, está muy, pero muy bueno. Especialmente en estos tiempos, Pablo. Bueno, solo agradecerte, felicitarte por el trabajo y también pedir a quienes nos están acompañando que toda esta información, todos estos viajes, estas imágenes, las pueden encontrar en Instagram con Pablo Armate el Bolso, así se llama el sitio en Instagram. También Armate el Bolso en el resto de las redes, ¿verdad, Pablo? Sí, ahí nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Facebook, los vamos a estar esperando y bueno, dentro de unos 15 días vamos a salir de esta Jerusalén maravillosa que nos llenó de historia, de emociones, y vamos a continuar nuestro viaje a tratar de cruzar hacia otro país que bueno, ya van a ver un poco las cuestiones de ese cruce que fueron muy, muy interesantes, solo con una mochila a recorrer y a que el camino nos pueda sorprender. Así que dentro de 15 días, Sergio, vamos a continuar por este viaje por Israel y Medio Oriente.